Les saludo, mis hermanos, en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludo con mucho afecto y cariño a cada uno de ustedes, con el deseo de siempre de poder vernos cara a cara en algún momento. Esperamos en Dios que eso sea pronto. Saludo a mis hermanos que están en el sur, con frío, con lluvia. Bendigo sus vidas, Señor, y deseo que estén animados y que esta reflexión, la reflexión de hoy, pueda llegar a todos ustedes y dar fruto apacible de entendimiento, dice la palabra. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, estamos en su presencia, con un corazón agradecido, Señor, porque usted nos da la vida, nos da el aliento cada día. Gracias, Señor, porque usted es nuestro papá, porque estamos parados en la roca firme, Jesucristo. Y gracias porque su palabra es viva y eficaz. Le bendecimos en esta hora, Señor. Le bendecimos y le adoramos. Glorificamos su nombre, Señor, y pedimos que su palabra corra libremente por cada corazón, transformando vidas, rescatando a los que están perdidos, haciendo reflexionar al pecador. Se lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en uno de los pasajes de la carta de Santiago. La escritura relata que Santiago, uno de los hermanos del Señor Jesús, llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Fue una especie de obispo que visitaba a las iglesias que estaban esparcidas por la región y que tenía igualdad de autoridad con el apóstol Pedro. Se le conoció como el justo debido a su testimonio de santidad. Murió martirizado el año 62 después de Cristo. La historia de la iglesia relata de que fue lanzado desde el pináculo del templo, cayendo al suelo y no muriendo con el golpe, y abajo lo esperaban para matarlo a pedradas y a palos. La carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Las 12 tribus en aquella época prácticamente no existían reunidas, ya que la nación estaba dispersa después de la conquista por los asirios de las 10 tribus del norte, el reino de Israel, el año 722 a.C., y más tarde la conquista de Judá, el reino del sur, que reunía a las 2 tribus restantes y que fueron derrotados por los babilonios el año 586 a.C. En este evento es donde sucede la destrucción del templo y el cautiverio del resto de la nación, cumpliéndose así el castigo de Dios por la infidelidad de Israel al caer en la idolatría reiteradamente. Santiago dirigió entonces su carta a todos los judíos que estaban dispersos en cualquier lugar del mundo fuera de Palestina. El cargo que desempeñaba en la iglesia hacía que el ministerio del apóstol fuera de una gran extensión geográfica, ya que probablemente tuvo la oportunidad de hacer viajes para visitar a sus hermanos creyentes que se encontraban lejos de su patria, sufriendo pruebas por causa de su fe. La reflexión de hoy lleva por título Una fe viva ante las pruebas. Y el texto que vamos a usar para esta reflexión está en Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 12. Santiago 5, del 7 al 12. Aquí Santiago contrasta, compara la fe viva que debe tener un cristiano cuando se está pasando por distintas pruebas. ¿Cuál es nuestra reacción frente a las pruebas y dificultades? En nuestra reflexión
iremos analizando el texto versículo a versículo. Y vamos a comenzar por el verso 7 del capítulo 5 de Santiago. ¿Qué dice Santiago? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Este es el verso 8. Aquí el apóstol nos está diciendo cómo debe vivir el creyente aquí en la tierra mientras aguarda con paciencia el regreso de Cristo a la tierra. El pueblo de Dios siempre ha esperado el regreso del Señor como un evento liberador de los sufrimientos de este mundo y donde se espera que la justicia de Dios se manifieste integralmente. Aquellos fieles dispersos, judíos, cristianos, estaban pasando por fuertes pruebas, de manera que los abusos, las injusticias, la persecución que sufrían, corrían el peligro de hacerlos reaccionar mal, sin sabiduría, y por lo tanto era necesario la paciencia, dice Santiago. Podemos decir que las pruebas son parte inevitable de la vida y son una experiencia universal que reflejan una realidad, la realidad que vivimos en un mundo caído por el pecado y maldecido. Pero además de las pruebas normales de la vida, los creyentes en Cristo, nosotros, muchas veces tenemos que enfrentar una prueba adicional que es distinta, porque los incrédulos no la sufren, y que es la persecución por causa de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Tener paciencia en medio de las pruebas, entonces, es una actitud que se llama longanimidad. Paciencia en medio de la presión, en medio de la prueba, longanimidad, que significa esperar pacientemente, tanto en medio de las circunstancias penosas como relacionándolo con personas difíciles. Ambas formas de esperar con paciencia son formas esenciales en la vida cristiana. La paciencia con las personas es tan importante como la paciencia en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que Dios tiene hacia nosotros, los hombres y las mujeres de este mundo. La palabra dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. Y así como es Dios, así también debe ser nuestra actitud hacia nuestros semejantes. La Biblia dice que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:8. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. La paciencia es una característica de Dios, es su gran longanimidad. Él es paciente en medio de los problemas. Él es paciente ante el mal y la maldad de los hombres. Hoy la ira de Dios está suspendida por un tiempo para dar oportunidad de arrepentimiento. Dios todavía tiene una puerta abierta para el hombre que se arrepiente, pues tendrá perdón de sus pecados y podrá enfrentar el juicio que viene a ser Jesucristo cuando regrese a la tierra. Entonces, así como Dios es paciente, la paciencia también debe adornar la vida cristiana. Pensemos que la paciencia es un regalo de Dios porque es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado. Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En la carta que Pablo escribió a Colosenses, en el capítulo 3, versos 12 y 13. La paciencia que Dios quiere del cristiano no es una espera pasiva ante las dificultades. Él espera una paciencia activa. Debe ser más que solo tener aguante frente a la prueba. La paciencia que Dios espera de nosotros es la que mantiene al creyente erguido, con su cara al viento. Es el tipo de paciencia que es capaz de cambiar las duras pruebas en gloria, porque capacita al cristiano para ver la meta que está más allá del dolor. Esa paciencia es la que nos capacita para soportar la demora y la espera sin deprimirnos, para soportar la opresión sin responder con represalias y para soportar el sufrimiento sin ceder. Consideremos lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En la Biblia, la paciencia es perseverancia hacia una meta. Es mantenerse en la carrera, pasando los obstáculos y dificultades, mirando siempre a la meta, el regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La venida del Señor es lo que se ha llamado la parousia. Es una palabra del griego y es el tema central de la Biblia. Y en ella se presenta el Señor viniendo de 4 formas distintas. Parousia significa estar con, estar cerca de. Significa que Cristo vuelve, pero pasa y se va. Significa que Cristo vuelve, pero no se esconde. Significa que Cristo se queda, está con su pueblo, con nosotros. Decíamos que el regreso del Señor, según la palabra, se presenta de 4 formas distintas. En Hechos 1:11, Lucas nos dice simplemente que así como Él se fue, así volverá. Los ángeles se los dicen. Así como Él subió a las nubes, así volverá. En Apocalipsis 1:7 se nos dice que el regreso del Señor será visible. Dice que todo ojo le verá. Mateo 25, 31 al 34 dice que será una venida judicial. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y vendrá el juicio. Hay una tercera forma en que se va a presentar el regreso del Señor. Será en gloria y majestad. Mateo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Y finalmente, cuando Él venga, será recibido y honrado como el Señor y Salvador. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Cristo entonces, el evento al cual nosotros tenemos que esperar, anhelantes, pero con paciencia, es que Cristo vendrá como soberano para establecer su justicia y su paz sobre la tierra. Ya no será como la primera venida, como el niño de Belén que solo encontró un establo para nacer, o como el carpintero de Nazaret, hijo de José.
O como el hijo de hombre, que no tenía dónde recostar su cabeza, despreciado y desechado por los hombres. Cristo vino a la tierra como un desconocido, y su deidad solo pudo verse tras el velo de su carne con los ojos de la fe. Pero ahora, en su segundo regreso, su aparición en las nubes del cielo será de tal magnitud que no habrá dudas. Será el que vendrá como juez de la humanidad, como Señor del cielo y de la tierra, que vendrá a reunir a sus escogidos para que estén con Él para siempre y para compartir con ellos su gloria eterna. El cristiano vive ahora entre esas dos venidas de su Señor y mira tanto hacia atrás a la primera como hacia adelante a la segunda, en busca de inspiración y modelo de vida durante su peregrinaje terrenal. Estas son las razones de esperar con ansias, pero con paciencia su regreso, dice Santiago. Luego el apóstol sigue diciendo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago aquí usa una ilustración tomada de la vida cotidiana de Palestina para comunicar a los lectores de su carta la lección de la paciencia. El hombre, el labrador, espera con gran deseo esa primera lluvia que remojará la tierra seca y permitirá que la semilla sea plantada y que germine. Pensemos en esta figura. El hombre sale de su casa y mira el cielo para ver si hay nubes. De pronto ve que el cielo empieza a cubrirse de nubes y que llega un viento especial, es un viento fresco, pero no helado, que anuncia que viene la lluvia. Casi hay como un olor en la tierra. El hombre dice: parece que va a llover. Las señales le dicen que hay que preparar todo y estar listo para la siembra. El campo está limpio, ya se ha hecho todo lo necesario. La semilla está puesta en la aljaba para sembrarla. Ha sido una paciencia activa, fruto de una fe viva que cree la verdad de lo que va a suceder. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Estamos en medio de una pandemia, encerrados, algunos con problemas de salud, otros con problemas económicos. En algunos hay miedo, hay temor. Pero Dios quiere que en medio de esas circunstancias levantemos la vista como el labrador y miremos al cielo, porque de allí viene la promesa. Y pidamos paciencia, pero no solamente para estar encerrados, sobrecogidos, temerosos, sino una paciencia en espera del regreso del Señor y empezando a arreglar nuestra casa, la casa interior. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cosas hay que arreglar? Orando sin cesar. Esa es la fe activa que Dios quiere. Creyendo que el Señor está por llegar. El labrador no puede controlar el proceso misterioso del crecimiento de la semilla. Desde que brota el capullo verde hasta que aparece el grano, el labrador no puede hacer absolutamente nada que contribuya a este proceso de germinación. Su parte es esperar con paciencia el precioso fruto de la tierra. Y cuando llega la hora de la cosecha, esta también depende de factores ajenos a la voluntad y al trabajo del labrador, de modo que forzosamente él tiene que esperar. ¿Pero cómo? Anhelando pacientemente el día en que pueda recoger su cosecha. Igual que nosotros, anhelando
anhelando el día en que llegue nuestro Señor. La lluvia temprana normalmente en Palestina comienza a fines de octubre. Aquí en Chile, marzo tal vez, abril. Y es esperada con ansiedad en Palestina. Recordemos que Palestina es un desierto. Como hemos dicho, la primera lluvia es la señal para la siembra. Luego en primavera, la maduración del grano depende de la lluvia tardía. Los chubascos ligeros que caen en abril y mayo son necesarios. Esa es la lluvia tardía. Sin estos, aun cuando hubiese llovido mucho en el invierno, la cosecha habrá fracasado. De modo que el labrador está ansioso. Él conoce el proceso, pero tiene que mostrar paciencia hasta que los dones del cielo sean derramados. Por eso Santiago nos dice, tened también vosotros paciencia. Debemos imitar al labrador en su paciencia. La frase de Santiago es imperativa. Tened también vosotros paciencia. Es decir, con un sentido de urgencia, sin descuidarse, con atención. Estar atentos, esperando. El creyente debe esperar con paciencia, sin angustiarse, aún en medio de las pruebas y las necesidades. La venida del Señor es una verdad. Es seguro que Él viene. Del mismo modo que el labrador espera pacientemente que caiga la lluvia temprana y la tardía, la que de seguro Él sabe que van a caer. Y Santiago dice, y afirmad vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo? Que además debemos fortalecer nuestra vida interior, la firmeza espiritual y la valentía, de manera de que no solo debemos de practicar la paciencia, sino que además debemos tener vigor espiritual, vitalidad espiritual, la que solo se obtiene mediante la comunión con Dios y la obediencia incondicional a su palabra. Estos judíos, a los cuales Santiago escribía, esparcidos por el mundo, estaban siendo rechazados y explotados. Y que en lugar de sentirse estresados, agitados e impotentes ante las pruebas, Santiago les dice que debían desarrollar paz con sabiduría, paz con ciencia, es decir, paciencia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Miren, todas las generaciones de cristianos han tenido la esperanza de ver en vida la segunda venida del Señor. Esta esperanza se afirma en la promesa del Señor mismo, quien dijo, vendré otra vez, Juan 14:3. Y la palabra del Señor afirma que el mismo Jesús que ascendió al cielo, asimismo vendrá, como fue visto, partió a la gloria, volverá. Hemos dicho que en una situación de prueba, de persecución o de dificultad con otras personas, a medida que se prolonga en el tiempo esta situación, va generando pensamientos y actitudes que pueden provocar el descontrol en el comportamiento que Dios pide a sus hijos. La fe viva del creyente no solo demanda esperar a Cristo pacientemente, sino que también exige vivir una vida que sea acorde con la venida del Señor. El creyente es exhortado a vivir con una ética bíblica, tanto hacia los creyentes como hacia los incrédulos. Por eso Santiago dice, no os quejéis, hermanos, unos contra otros. Es que las quejas y las murmuraciones nacen y crecen en medio de los problemas y las dificultades. Echarse la culpa unos a otros genera divisiones y hábitos que dañan profundamente las relaciones y el trabajo, la murmuración. En lugar de apoyarse y de estimularse unos a otros, estos creyentes judíos se quejaban y se acusaban entre sí. La demanda de Santiago es terminar inmediatamente con eso, para que no sean condenados. Porque he aquí el juez está delante de la puerta. Es decir, la venida de Cristo está cerca y Cristo es el único juez competente
que puede juzgar en justicia a los hombres y a las mujeres. Cristo es el juez justo y el único que conoce en forma perfecta todas las cosas y todas las circunstancias. Por eso es el único capacitado y autorizado para juzgar. El juicio humano siempre será deficiente y parcial. Entonces, mis hermanos, queridos, aquí nace un principio al que debemos poner atención. Y es de nunca condenar o enjuiciar al hermano en la fe. Pues el que condena, de hecho, se está convirtiendo en el juez de ese hermano. Y eso no es posible ni aceptable. Solo Cristo puede juzgar. La palabra dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas fueron hombres de fe y de valor. Ellos eran mensajeros y representantes de Dios y su ministerio es de origen divino. Deuteronomio 18, 15 al 22 lo afirma. La mayoría de ellos fueron hombres que experimentaron la soledad, la incomprensión, la persecución y algunos la muerte. Hombres como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel, Ezequiel y otros muchos sufrieron física y emocionalmente. Pero a pesar de todo eso, demostraron una constancia y una fidelidad a toda prueba. Fueron hombres de Dios que no se doblegaron ante las amenazas, sino que arriesgaron sus vidas para denunciar los pecados de reyes, de príncipes, de sacerdotes y del pueblo en general. La palabra dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esta frase nos llama a sufrir pacientemente, dado a que Dios da valor a la perseverancia, a la constancia. Los profetas fueron los que no desmayaron en medio de las dificultades y resistieron la prueba hasta el final. La Biblia dice, ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos sabemos de la gloria de Cristo una vez que cumplió la voluntad del Padre, el fin de la prueba. Que el Señor obtuvo un galardón por el hecho de pasar la prueba. El Señor, como soberano absoluto, llegó al final, a la meta. Estamos terminando la reflexión y llegando al final del verso 12. ¿Qué dice Santiago aquí? Él se centra en la ética que debemos practicar los cristianos, particularmente en lo que hablamos. La prohibición de jurar en este contexto se debe probablemente a que aquellos creyentes judíos que estaban en la dispersión estaban soportando distintas y severas presiones, tanto de parte de sus compatriotas como de los gentiles incrédulos, y probablemente eran perseguidos tanto por unos como por los otros. Y es posible que para evitar problemas, muchos hacían juramentos en sus descargos y justificaciones ante los que los perseguían, con el fin de dar validez o prueba de veracidad a su defensa. Santiago considera que esa es una actitud contraria a la ética bíblica, a la moral bíblica. Miren, hermanos, en verdad la ley de Moisés permitía la práctica de jurar. En Éxodo 22:11, así figura. Y era una práctica que se había enraizado en el judaísmo. Pero ojo, la ley pretendía guardar la santidad del juramento. La ley decía que no deberían hacerse juramentos falsos o cualquier juramento o promesa, porque estos deberían guardarse, o sea, deberían cumplirse cabalmente. El Señor Jesús, como nuevo dador de las leyes del reino, establece un nuevo orden de vida para los gobernados por el Espíritu Santo. Y ya no existe lugar para el juramento, porque este tiene sentido solamente cuando hay razón para dudar de la veracidad de los hombres. En el reino de Dios se exige limpieza de corazón.
Y el limpio de corazón no necesita jurar cuando habla, porque siempre habla con la verdad. Mis hermanos, Santiago, en estos versículos, ha querido contrastar cómo es nuestra fe, la fe del creyente, frente a las circunstancias en que vivimos, generalmente frente a las pruebas. Porque eso es tremendamente importante, tener certeza de cuál es el tipo de fe que nosotros tenemos. ¿Es una fe salvadora? ¿Tenemos la certeza de eso? ¿Cumple con los parámetros de la palabra de Dios? Miren, mis hermanos queridos, en el mundo de hoy existe un peligro latente. Es el peligro de la falsificación. Ustedes saben, se falsifica el dinero de una manera artística. Se falsifican las joyas, las obras de arte. Hay expertos, son necesarios expertos para poder definir la validez de una joya, de una obra de arte o del dinero. Se falsifica la ropa, se falsifican los zapatos, incluso la comida se falsifica. Esa es la razón por la que en este tiempo debemos estar preparados para saber identificar cuáles son las cosas que son verdaderas. El creyente está expuesto a un peligro mayor y fatal, en la falsificación de nuestra fe. El engañador de este mundo es Satanás, y él busca cómo confundir a los incautos y a los confiados. Él ya ha falsificado sistemas religiosos para engañar a muchos y para que no puedan salvar sus almas. En el cristianismo se han introducido muchos falsos profetas que han confundido a los cándidos, a los ignorantes de las Escrituras. Y el apóstol Santiago aquí nos muestra la necesidad de estar constantemente comprobando con el estudio de la palabra de Dios la veracidad de nuestra fe. Y eso se logra exclusivamente con una comunión permanente con Dios y con el estudio de su palabra. Damos gracias a Dios, a esta escuela de oración que nuestro pastor Daniel ha impulsado en nuestra congregación desde los comienzos de la pandemia. Porque de la meditación de cada día el Señor nos habla y se revela en verdad. La reflexión de hoy se hizo con los textos de oración que se dieron el día martes 18 de agosto. Hay una riqueza tremenda en el estudio de la palabra, mis hermanos. Y después la oración a Dios genera respuestas maravillosas. Hay testimonios tremendos que te hacen crecer en fe, mis hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir una experiencia de oración este día. Y ruego al Señor que Él les guíe, les inste, les motive a estar estudiando su palabra y orando. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Sentimos que no estamos solos. Tú estás con nosotros, hablándonos, guiándonos, aconsejándonos, mirando en nuestro corazón y entendiendo nuestras necesidades. Dios, pido en el nombre de Jesús que tú levantes a tu iglesia, que tu iglesia no se duerma, no empiece a cabecear en este tiempo. Empecemos a practicar la fe viva, esperando tu regreso, Señor. Cuando tú llegues, que nos encuentre con nuestras almas brillantes, nuestros uniformes limpios, impecables, esperando a nuestro general en jefe, que va a pasar revista a su pueblo.
Dios, te pido que tú llenes de poder a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos. Sosténlos en medio de la debilidad. Levántalos. Tu palabra es clara. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es mi deseo para nuestra iglesia y mis hermanos. Te bendecimos, Señor, y esperamos tu regreso. Parousia es lo que esperamos. Cristo con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.